8 de la mañana, 7 minutos, 8:07. Saludamos a esta hora al expresidente de la República, ex senador, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted, a todo el equipo periodístico de la FM. Muchísimas gracias. Quisiera empezar preguntándole, presidente, y agradeciéndole la respuesta a esta llamada, sobre el resultado de las elecciones en Chile. Es la noticia importante hoy a nivel regional. Chile da un giro a la izquierda. ¿Cómo lo ve, presidente? A ver, hombre, yo veo dos opciones. Chile tiene grandes avances en la economía, en reducción de pobreza. No hay duda, las cifras son elocuentes. Pero todavía, por ejemplo, en educación, en pensiones, en salud, tiene los problemas de un Estado que necesita más presencia, que es subsidiario. Si Chile gira del Estado subsidiario a lo que se llama la eficacia de los derechos sociales que están en la Constitución colombiana, Colombia está mucho más avanzado en eso, pues eso ayuda a la democracia. Pero hay algunos sectores que uno ve en esa Convención Constitucional de Chile que lo que quieren es aproximarse al Estado totalitario. Si ahí lo que van es a volver inoperante la empresa privada por un Estado absorbente, así no la expropien, pero la vuelven inoperante con regulaciones, impuestos, etcétera, yo creo que habrá una gran afectación de inversión y una gran afectación de política social, porque una empresa privada expropiada o inoperante deja de producir recursos para la política social. Y lo que se ha demostrado en la historia de la humanidad es que lo único que produce recursos para que los pueblos superen pobreza y construyan equidad es el emprendimiento privado. Presidente, esto del giro a la izquierda de Chile, muchos hacen la conexión con las manifestaciones, la conexión con las protestas, la conexión con lo que se vino después y es el intento de cambio constitucional en el país. ¿Usted cree que ese fenómeno que algunos creen que es similar al de Colombia se va a dar también? Es decir, la llegada de la izquierda en Chile significa que ese modelo de manifestaciones, de protestas, ese modelo que algunos dicen que tiene injerencia extranjera, ¿eso es una amenaza para Colombia? Por supuesto, pues yo no diría a la izquierda, yo creo que es un tema neocomunista, pero mire, aquí el presidente Duque se posesiona, inmediatamente lo amenazan, que le van a tener el país en la calle. Usted sabe las protestas que tuvieron tanta intervención de vándalos en el año 19, destructoras. En el año 20 estuvo la pandemia y en ese 21, ya próximo a terminar, yo creo que nosotros le pedimos mucho al gobierno que apoyamos y que queremos que después de haber bajado impuestos, que era necesario y que la economía iba bien, y llegó la pandemia y afectó esa recuperación, pues se subieron un poquito los impuestos como se ha hecho ahora, que quedaron equilibrados y no afectan a la empresa privada. Yo creo que ahora eso quedó equilibrado porque hay recursos para lo social y la empresa privada es competitiva. Eso lo pedimos en agosto del año pasado. El gobierno lo desestimó. Enseguida se propuso una reforma tributaria que fue muy mal recibida, más la inconformidad del país por el aumento de la pobreza en la pandemia. Y entonces eso a muchos colombianos les justificó las protestas que nosotros respetamos, pero la aprovecharon los violentos que venían amenazando y con financiación del narcotráfico. Y entonces esa parte de la violencia sí hace parte de un formato internacional. La desataron en Ecuador con más intensidad, en Chile, etcétera, y aquí con más facilidad por la financiación del narcotráfico en toda esa violencia. Nosotros decimos todo el respeto a la protesta, todo el rechazo a la violencia. En el gobierno mío hubo militarización a tiempo, se disuadió la violencia, pero nunca se afectó la protesta. Los indígenas caminaban de Popayán a Cali, pero por el borde de la carretera. Se les permitía la protesta
pero que no podían bloquear esas carreteras ni entrar a Cali a hacer bloqueos. Entraron a Cali, allá llegué yo como presidente, discutí con ellos, se les respetó la libertad de locomoción, de protesta, pero nunca se les permitió entrar a hacer violencia. Eso que quede muy claro. Me parece que una gran equivocación del presidente Piñera, porque lo que dejaron fue crecer y crecer esa violencia, no hubo autoridad ni reformas a tiempo. Entonces siguió el Estado chileno subsidiario en educación, en salud, etcétera. Creo que hay que hacer aquí. Pero aquí hay unas cosas muy buenas del presidente Duque, no hay duda. Y es un buen momento de la economía. Es un buen momento de la economía. Yo celebro el aumento del salario mínimo en un 10%. Y hicimos cosas como la ley nuestra, que reduce la jornada de trabajo de 48 o 42 horas, etcétera, sin afectar los derechos de los trabajadores. Pero aquí hay que acelerar las políticas contra la pobreza. Lo único que me preocupa a mí de la reforma que aprobó el gobierno este año es que fue tardía. Por eso le rogamos mucho que se hiciera esa reforma con antelación. Ojalá el gobierno pueda acelerar todo lo que definió contra la pobreza y que se vea el resultado, porque esa pobreza, el narcotráfico, la violencia, yo diría que yo veo en el país una rabia que hay que superar por el aumento de la pobreza. Para hacer eso están hoy las herramientas jurídicas, la voluntad del gobierno, hay que acelerarlo y el buen momento económico se nos facilita. Y veo una gran preocupación por ese tema del narcotráfico y de violencia, que es una amenaza al Estado de Derecho y el microtráfico, doctor Luis Carlos. Mire, muy extenso yo, pero le termino con esto. En los municipios cafeteros del centro norte de Colombia, en cosecha cafetera que está terminando, se están recogiendo los últimos granos. De cada 100 pesos que se pagaba de nómina semanal a los recolectores, 14 iban a microtráfico. ¿Cómo le parece, doctor Luis Carlos? Entonces eso sí genera una gran preocupación y este país tiene que tomar una decisión drástica de acabar el narcotráfico, que no se puede fumigar. Ay, ¿por qué? Que si hay otras alternativas mejores, si se cumple la expectativa de detectar laboratorios y eliminarlos a tiempo, si no también hay que fumigar. El gobierno mío se fumigó y no hay una comunidad que pueda decir que le afectamos sus casas, que fumigamos sobre cascos urbanos, ni que afectamos cultivos de pancoger de campesinos, ni que afectamos cauces de ríos, de quebradas, etcétera. Que hay que hacer programas sociales, sí, pero mire, lo que hizo el Acuerdo de La Habana nos tiene muy mal, porque se han tenido que gastar un poco de plata y ha seguido o sostenido ese narcotráfico en esas dimensiones tan grandes, inclusive con aumento de productividad, porque mucha gente ha recibido el pago del Acuerdo de La Habana y eliminan la coca en su parcela, pero todo el vecindario está lleno de coca. O sea que aquí hay rabia por pobreza, que ojalá se pueda superar rápidamente con la aceleración de políticas sociales. Y hay una gran preocupación por ese tema, narcotráfico, microtráfico, inseguridad. Presidente, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Tuvimos la oportunidad de leer su columna en El Tiempo, publicada este fin de semana, sobre la situación del campo, sobre la tierra. Usted ha estado siempre vinculado al campo. ¿Cuál es su valoración, su lectura sobre lo que está ocurriendo con el campo en Colombia, con la productividad agrícola, con los campesinos? Doctor Juan, muchas gracias, hombre. A ver, yo creo que hay un buen momento de precios, pero una gran preocupación por un fenómeno mundial que es inflación de costos. No veo más camino que el gobierno entre a subsidiarle insumos a los campesinos. Hay un buen manejo con toda honorabilidad del Banco Agrario, pero como lo ha dicho María Fernanda Cabal, hay un 80-90% de necesidad de crédito sin satisfacción. Hay que avanzar muchísimo en eso. Hay que defender la empresa privada del campo. Y entonces aquí un día amenazan con expropiación, al otro día con altísimos impuestos, etcétera, etcétera. Eso que crea pánico. Aquí legitiman un discurso neocomunista y hay una democracia complejada que no es capaz de enfrentarlo. A mí me preocupa que en esta democracia hay muchas personas que son empresarios
y les da pena defender su condición de empresarios. Y es como una actitud acomplejada, como más bien acomodándose a ese discurso neocomunista para hacerse perdonar la condición de empresario. Al campesino, hombre, hay que ayudarle al campesino. Es que la política agraria tiene que ser integral, ayude con crédito, que se necesita tierra. Este gobierno ha dicho que tiene más de 600.000 hectáreas en el fondo de tierras. Están las tierras de la SAE, etcétera. Si hay que comprar, compre, pero sin desatar temores expropiatorios. Si usted amenaza con expropiar y abre una oficina de compras, le venden el campo colombiano. Eso sí, no habrá problema y dejan esto sin producción cuando este país tiene una gran posibilidad de aumentar producción. Yo recuerdo que en Agroingreso Seguro, que era yo en lo cual yo tenía toda la fe, que dedicó el 90% de los recursos a medianos y pequeños empresarios, se compraban tierras para campesinos, pero con proyectos productivos y sin desatar temores expropiatorios. El medio ambiente. Este país tiene 600.000 kilómetros de selva. Aquí no se puede ampliar 1 milímetro, doctor Juan, la frontera agropecuaria. Nosotros tenemos que aumentar mucho la producción, pero sin ampliar la frontera agropecuaria y con un gran respeto al medio ambiente y con dificultades. País tropical, la costa caribe acaba de vivir un invierno dramático y hubo una transición brusca de un día a un verano muy intenso que afecta mucho pasturas y cosechas, etcétera. Nosotros tenemos problemas de infraestructura. Por ejemplo, veamos mucho atraso en grandes distritos de riego. El presidente Duque ha hecho un avance importante en vías terciarias. Aquí no se atendieron vías terciarias entre el año 2014 y el 18. La reforma tributaria que ayudamos del presidente Duque, 18, 19, creó la sobretasa al sector financiero y eso ha permitido financiar 700.000 millones al año para vías terciarias. Si eso se financia 1 o 2 años no sirve, pero si el país adquiere la disciplina de hacerlo año tras año, puede servir. Y entonces con todas amenazas de expropiación de impuestos, etcétera, le crean mucho pánico en la inversión al campo. Por eso estos temas hay que hablar con toda claridad y romper esa contradicción entre un discurso neocomunista que legitiman y una democracia acomplejada que parece plegarse y no reivindica su visión. Bueno, expresidente Uribe, muy buenos días. Lo saluda Darcy Quinn. Y le quiero preguntar por la carta que le envió ayer el expresidente Santos y que lo hizo públicamente, donde le pide que dejen de agredirse. No le pide que sean amigos. Él dice que eso pues es algo muy difícil entre ustedes dos, pero que dejen de agredirse, que la gente está cansada de las peleas de Santos y de Uribe. ¿Cuál es su respuesta, expresidente? Darcy, pues con todo el respeto a tu actividad periodística, a tu persona, al doctor Luis Carlos, al equipo de la EPM, al ministro Juan Lozano, a quien tanto respeto, ese es un tema criminal, que de mi parte lo manejan los doctores Jaime Lombana y Jaime Granados. Es verdad, esta mañana leímos un comunicado de los doctores Granados y Lombana, que son sus abogados. Entonces le pregunto, expresidente, ¿usted está de acuerdo con todos los 5 puntos que ellos expusieron en esta carta o en este comunicado, en los que entre otras dicen que el expresidente Santos tiene que explicar si llamó o no llamó a los magistrados de la Corte Constitucional? Darcy, tú lo tienes completo. La verdad es que ese tema de mi parte lo manejan los doctores Jaime Granados y Jaime Lombana, muy respetada, Darcy. Lo entendemos, señor expresidente. Le saluda William Calderón. Sobre los efectos que va a tener esa respuesta, cuando dicen los abogados suyos que se victimiza el expresidente Juan Manuel Santos, ¿quiere decir que ese choque va a continuar? ¿No va a haber posibilidad de reencuentro? ¿No va a haber posibilidad de sentarse a conversar? Doctor Uribe. Muy estimado doctor William, ese tema es un tema criminal, tema de delito que lo manejan en mi nombre los doctores Granados y Lombana.
O sea, no hay nada, no hay Es nada. el doctor Lombana y Granados. Y le volvemos a preguntar. Le vuelvo a leer el Doctor Luis comunicado. Carlos. Se lo tienen en la mano, por Luis favor. A Carlos, ver. déjeme a mí. Fernando. Expresidente, feliz Navidad ante todo y primero lo saluda Fernando Quijano. Yo quiero tirarlo a otro terreno. Hace las últimas 2 semanas ha estado muy movida la Bolsa de Valores con 2 OPAs, con 2 ofertas públicas de adquisición sobre unas acciones de Nutresa y otras acciones de Sura. Esa movida económica, sin lugar a dudas, la más importante de la bolsa, quizá en 2 décadas. ¿Qué opinión le merece y qué opina de que empresas del grupo empresarial antioqueño tengan un nuevo accionista? Doctor Fernando, mi saludo, hombre, a usted. Yo como presidente lo que hice fue promover la empresa privada, no como un fin, sino como un medio para generar recursos para la cohesión social. Por eso hablábamos de los 3 huevitos: la seguridad con valores democráticos, la promoción de la inversión pequeña, mediana, grande, doméstica, foránea, y la política social. Y yo creo que el país avanzó bastante en eso. Después pararon la economía con todos los impuestos, la expansión burocrática del Estado, la mermelada, etcétera. El presidente Duque la está recuperando y ojalá se pueda ver rápidamente reducción de pobreza. Hombre, yo ya sobre esos temas, yo tengo un ejercicio político, creo muchísimo en la empresa privada, siempre la respaldo, como le dije, no como un fin, sino como un medio de recursos para la política social. Es lo único que ha servido en la historia de la humanidad para que haya prosperidad social. Lo único que ha servido para la prosperidad social es la empresa privada. Pero yo en esos otros temas no debo intervenir ni opinar, estimado doctor Fernando, porque además uno no conoce mucho de eso. Bueno, yo simplemente me informo leyéndolos a ustedes en la República, que bastante publican sobre el tema. 8:24. Presidente Uribe, no quiero acabar esta entrevista, que probablemente va a ser la última este año, sin hacerle algunas preguntas sobre la realidad política en este momento. ¿Qué está pasando en Centro Democrático, presidente? Hablamos la semana pasada con la doctora María Fernanda Cabal, y ella se siente molesta frente a todo lo que ha pasado, frente a la manera en que se eligió el candidato del Centro Democrático, al doctor Oscar Iván Zuluaga, y a la manera en que se elige a la cabeza de la lista del Senado. Decisiones, más la segunda que la primera, que pasan por su terruño. ¿Qué está pasando? ¿Se está acabando el Centro Democrático? ¿Está golpeado el Centro Democrático? ¿Hay división en el Centro Democrático, presidente? A ver, hombre, primero que todo, yo no tengo respeto y admiración por la doctora María Fernanda Cabal. Segundo, a mí me parece muy grave que un partido que ha mostrado organización, reglas democráticas y que se destaca por eso lo afecte. Tercero, el procedimiento para escoger el candidato a la presidencia fue un procedimiento de consenso, donde hubo unos foros, había 2 empresas de encuestas, unos representantes de los precandidatos, una empresa veedora, etcétera. ¿Y qué trampa puede haber ahí? Por favor, nosotros no tenemos mentalidad tramposa. Hace 4 años, ¿cómo fue? Hubo 37 foros especializados en todo el país y unas encuestas iban descartando, y finalmente quedó el presidente Duque con un 29%. Entonces ella el doctor Carlos Holmes, que en paz descanse, con un 21%, o 22%, o 23%, y el doctor Rafael Nieto hay cerquita. Entonces, aquí hemos hecho un esfuerzo transparente. Yo mandé una carta sobre lo del doctor Miguel Uribe, que además se los había dicho pues con toda franqueza, y la semana pasada que publiqué una foto, Miguel Uribe lista al Senado número 1, María Fernanda Cabal lista al Senado número 100, y esta foto siempre conviene más a que estuviera solo Miguel Uribe o a que estuviera solo la doctora María Fernanda.
Esos son complementos bien importantes. No voy a entrar sobre la carta que mandé sobre lo del doctor Miguel Uribe, que no era nuevo, pero también reivindiqué una cosa importante, el cumplimiento de la palabra, que es muy necesario en la vida pública y en la vida privada, valor que hay que fortalecer, y no es contra el absurdo, sino con cumplimiento de palabra sobre temas lógicos. Entonces, ahora la doctora María Fernanda tiene una gran acogida en todo el país y yo creo que sus votos van a ser muy importantes para la democracia, para la defensa de las libertades de la empresa privada y lo digo también, para el centro democrático. Y también cumplió lo mismo de la juventud, y hay muchos candidatos jóvenes excelentes, pero en lo que estamos hablando esta mañana de quién es el número 1 en la lista, que es el doctor Miguel Uribe. Presidente, ¿cuántos senadores cree usted que el Centro Democrático va a sacar en estas elecciones? Yo nunca he hecho pronósticos, doctor Luis Carlos. Momento difícil. Yo creo que hay que fortalecer mucho. A mí me preocupa que procedimiento democrático transparente tuviera 20 días y todavía con secuelas de eso discutiendo el resultado de la regla. A mí me preocupa eso. Por ejemplo, 20 días sin poder escuchar al doctor Oscar Iván Zuluaga, en un país lleno de problemas donde hay que tener toda la fortaleza programática. Ojalá el partido se dedique a eso y todos los candidatos y se supere eso, que uno comprende sentimientos, pensamientos y eso, pero lo que se ha hecho fue por consenso y además transparente. Yo no creo que se pueda decir, no, es que manipularon estos encuestadores o manipularon a la empresa interventora. Sí. Eso primero, eso nadie lo va a hacer ni lo podría hacer. Presidente, y precisamente en ese tema, y creo que todos los que siguen la realidad nacional o seguimos la realidad nacional pueden estar de acuerdo en que esas fueron las reglas del juego y bajo esas reglas del juego ganó Oscar Iván Zuluaga. Su compromiso era el de hacer la lista con Miguel Uribe a la cabeza y eso fue lo que pasó. Es decir, la transparencia y los acuerdos se cumplieron. Claro, como en todo, ¿no? ¿Era lo mejor? Es la pregunta. ¿Era lo mejor cumplir con eso? Tal vez no era mejor cambiar la manera en que se hacen las encuestas y los estudios para elegir el candidato. Tal vez no era lo mejor buscar una cabeza de lista, lo mejor en aras de que el partido no perdiera curules como aparentemente va a pasar, presidente. No, a ver, la pregunta es, los precandidatos discutieron mucho cuál era la regla para escoger al candidato. Mire, ¿por qué resultaron las encuestas de hace 4 años? Me toca referir al año 2013 a finales. Se reunió la convención. Se disputaban la candidatura los doctores Francisco Santos, Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes. Había que sacar un porcentaje alto en la primera votación o habría sucesivas votaciones. Yo participaba hasta ese momento en el Consejo Consultor del Sheikh Manhattan, del grupo JP Morgan. Tenía que viajar esa noche a Londres. Y me dijo Fabio Echeverri, hombre, la convención está muy dividida, aplace su viaje a Londres, que yo no creo que haya candidato aquí que vaya a sacar el número de votos que se requiera. Mire, tan buena fe, con la transparencia que actuamos, que yo pedí que entonces me aplazaran ese viaje. Cuando me dice, no, acaba de terminar el escrutinio, Iván pasó el umbral. Entonces ahí mismo reactivé y me fui para el aeropuerto. Después que dijo, me convenciste, no. Entonces los mismos candidatos acordaron un procedimiento de 37 foros. Fueron de gran altura académica. Eran especializados. Y si el foro era de educación, no podían llegar a hablar de nada distinto. Y después esas encuestas que iban diciendo quiénes quedan para seguir compitiendo. Ahora hubo no tantos foros, pero de muchas tampoco
tan especializados como hace 4 años, pero de una gran calidad académica. Y yo le dije a un candidato, hombre, ustedes acordaron este procedimiento, pero también, yo no sé por qué están tan quejosos si aquí demostraron que fulano, perano, avanzaron mucho en aceptación de opinión, avanzaron mucho en aceptación de opinión. Cuando yo pregunto por las tendencias de encuestas, veo que algunos avanzaron mucho, no ganaron, pero triunfaron en avance, en reconocimiento de opinión y en aceptación de opinión, que son temas que toman tiempo, doctor Luis Carlos. La cabeza de lista, yo creo que la señal a la juventud seria, comprometida, al lado de la experiencia y el vigor, la juventud de Miguel Uribe, al lado de la experiencia, el vigor, la combatividad de María Fernanda Cabal. Yo creo que esas son combinaciones buenas. Yo no, la verdad es que yo creo que hay razones para decirle al partido, hombre, hay motivos para luchar y estar bien. Pero ¿por qué, expresidente Uribe, parece que eso no se sintiera? Porque hay tantos que están saliéndose de las listas, algunos los llaman o lo dirían bajándose del bus. Y eso obviamente le genera molestia a otros que sí se están quedando y dicen que deberían quedarse. ¿Me escuchó, expresidente? Sí, te estoy escuchando. Si me quieres ayudar, mencionas nombres y hasta donde tenga yo la explicación la doy con mucho gusto. No, le voy a mencionar de algunos que se han bajado. Fernando Nicolás Araújo, Eduardo Rodríguez, también Ernesto Macías, entre otros que se bajaron, que dijeron no aspiran. Y claro, eso he hablado con otros miembros del Centro Democrático que sí se presentan y dicen, esta gente se bajó del bus, nos dejó tirados, después de todo lo que el partido también hizo por ellos, después de que el expresidente Uribe con su nombre y con su votación los hizo senadores de la República y los empujó. ¿Usted qué piensa? A ver, Ernesto Macías inicialmente había dicho que no volvería al Senado, después que sí, después me dio unas razones para decir que no. Lo de Fernando Nicolás me ha tomado por sorpresa. Un gran senador, un hombre muy joven, gran senador. Yo creo que el papel que tuvo en temas económicos en la última reforma tributaria lo ponen a él como uno de los senadores más escollantes. Vino a mi casa la semana pasada a decirme que él tenía un propósito de vida en el sector privado, que seguiría en el partido ayudando, pero que ya estaba cansado de 8 años en el Senado. Pues a mí me deportió eso, es un gran senador. Y también me preocupó que solamente lo avisara ahora. Eduardo Rodríguez, ayer me dijeron me dijo Juan Caicedo, su director político del partido, Eduardo llamó para retirar la renuncia, que qué opinaba yo. Está bien, si quiere mantenerse en la lista del Senado, que lo mantengan. Esto es lo de ayer de Eduardo. Entonces, de cada caso te voy explicando. ¿Quién me preguntaba, Darcy? Sí, señor. Pero usted nos está contando aquí hay un pedazo que quedó. Sí, Eduardo. Entonces, ¿Eduardo Rodríguez retiró su renuncia? Yo no he hablado con él. He sido muy prudente. Muchos colegas de ustedes me han preguntado la semana pasada que yo estaba en Kennedy. Llegaron a decirme de la carta, Eduardo, usted no le ha respondido, etcétera. Les dije esos temas del partido. De mi parte, con prudencia y con paciencia. Nada he dicho. Informe de ayer. Me llama el subdirector político del partido. Me dice que Eduardo quiere retirar la renuncia. Le digo, hombre, me parece muy bien y creo que se mantenga en la lista del Senado. La verdad es que yo quiero confesarles eso. A mí me critican en el partido porque para la contradicción interna tengo mucha paciencia. Contrariamente a... Para la externa, ¿no? En ocasiones, pero una cosa es ser afirmativo en la externa y otra cosa es ser impaciente.
tengo tanta paciencia que me mantengo en la contradicción externa. Y en la interna, en lo que se llama el seno del partido, tengo mucha paciencia. Y esto es lo que te puedo contestar de algunos de los compañeros. Sí. María del Rosario cuyos Guerra nombres también, ¿no? María del Rosario dijo desde hace mucho que ella ya no iba a participar más, que seguía en el partido, está apoyando candidatos. Entra en Sucre una joven muy capaz, que es María Angélica. María del Rosario ha sido una senadora muy estudiosa. Y yo creo que con Fernando Nicolás han tenido un gran liderazgo en los temas económicos del Senado. Con razón a ella la eligieron, actualmente es presidente de la Comisión Tercera del Senado. 8 de la mañana, 38 minutos. Expresidente, como siempre, es un placer tenerlo acá en los micrófonos de la FM. Gracias por hablarnos de todos los temas sin tapujos aquí esta mañana. Muy amable, muy gentil. A ustedes muchas gracias. Buen día.